Buenos días, hermanos. Como siempre, el día domingo comenzamos con nuestra clase de Hechos, capítulo 9, en su segunda parte. Y esta clase la vamos a ver desde el versículo 20 al 30 del capítulo 9. La semana pasada estuvimos hablando sobre la conversión de Saulo. Saulo, lo comentamos, que él iba camino a Damasco cuando se le aparece una luz resplandeciente y que era nuestro Señor Jesucristo. Él cae al suelo, sin embargo, la voz solo la escuchan los que solamente la escucha él. Los que iban con él no escuchan nada, solamente ven lo sucedido y el apóstol Pablo es llevado a una casa de un tal llamado Judas, que vivía en una calle, la calle que se llamaba la calle a la derecha, que está en Damasco y que aún existe, que son más o menos 2 kilómetros. Y le aparece en visión nuestro Señor Jesucristo a un discípulo, el cual era su siervo, muy reconocido en Damasco, llamado Ananías. Y le dice que vaya a esta casa de Judas y que le visite porque hay un hombre llamado Saulo y que quiere que él logre, imponiendo sus manos, que nuevamente vuelva a ver. Sin embargo, Ananías se niega a hacerlo porque le transmite a nuestro Señor Jesucristo que Saulo era uno de los hombres que era uno de los hombres que perseguía a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Pero Dios nuevamente le da la orden a Ananías y este va a la casa de Judas en esta calle llamada la calle Recta, que dije que mide más o menos 2 kilómetros y que existe todavía. Vamos a orar para iniciar el análisis de estos versículos que vamos a tratar hoy en esta mañana. Padre amado, una vez más estamos delante de su presencia para darle gracias en primer lugar porque usted nos ha hecho sus hijos, para darle gracias, Señor, porque sabemos que contamos, oh Dios, diariamente en nuestros hogares con su presencia, para darle gracias, Señor, porque usted nos ha escogido antes de la fundación del mundo para ser sus siervos, Señor. Le damos gracias, Señor, porque usted nos concede una familia, oh Dios, que le ama, Señor, y está pendiente de sus cosas. Le agradecemos, Señor, por cada una de las familias de nuestra iglesia, Señor. Sea la bendición especial para cada uno de ellos. Así también le damos gracias, Padre amado, porque tenemos su palabra, Señor, porque a pesar de que no podemos reunirnos, Señor, tenemos estos medios de comunicación en los cuales podemos comunicarnos con cada uno de nuestros estimados hermanos en Cristo. Le damos gracias, Señor, por cada una de sus bendiciones que nos concede diariamente, pero lo rogamos, Señor, por los hermanos que están con problemas de salud, con problemas económicos, con diferentes tipos de dificultades, Señor. Le pedimos a Dios, por favor, que usted los asista con su amor, con su misericordia, Dios, para que ellos siempre puedan confiar en usted, que usted estará con ellos. Le agradecemos todas estas cosas por los medios preciosos de Jesús. Amén. Bien, vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a leer en el capítulo 9 del versículo 20 al 30. Voy a dar lectura a su palabra. Voy a repetir nuevamente, capítulo 9, versículo 20 al 30. Y dice lo siguiente. Y luego en las sinagogas predicaba a Cristo diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían:
¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarnos presos a los príncipes de los sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, afirmando que este es el Cristo. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo de matarle. Mas las asechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro en una espuerta. Y como vino a Jerusalén, tentaba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y contóle cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. Y entraba y salía con ellos en Jerusalén, y hablaba confiadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, mas ellos procuraban matarle. Lo cual, como los hermanos entendieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Como dice los versículos que acabamos de leer, Pablo predicaba, dice, en las sinagogas, y el contenido principal de su mensaje era muy claro, ya que citaba a Jesucristo como el Hijo de Dios y que él le había aceptado. Aquí claramente encontramos que los discípulos creyeron en el cambio de Pablo y abrieron sus corazones para escucharlo. Los discípulos, seguidores de Cristo, que le habían visto a Pablo perseguir a los creyentes, confiaron en él y le creyeron, seguramente con toda seguridad, que Dios había mostrado a los discípulos de Jesucristo que Pablo realmente había entregado su vida a Cristo. Sin embargo, habían otros que no creían. El versículo 21 dice: la preocupación de los discípulos era que le conocían claramente lo que había hecho Saulo con los seguidores de Jesús. Aquí están incluidos todos los judíos no convertidos. Y dice en el versículo 21 lo siguiente. Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a leer este pasaje. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos a los príncipes de los sacerdotes. Aquí entra a morar en los corazones y en la mente de los judíos lo que había pasado con Saulo. Saulo había venido autorizado por los líderes sacerdotes de Jerusalén a perseguir a los cristianos, a matarlos, a llevarlos presos a Jerusalén. Por lo tanto, los judíos no confiaban en él, no creían en el cambio radical que Saulo había tenido. Sin embargo, el panorama para Saulo era complejo. Era muy complejo, ya que no le aceptaban, no creían, porque conocían su trayectoria. Ellos sabían lo que había hecho este Saulo cuando no era aún convertido. Versículo 22. Pablo se esfuerza, dice, en predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Había nacido de nuevo, estaba con el primer amor por Cristo, tal como lo hacen todos los que recién se han convertido, como lo hicimos cada uno de nosotros.
cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, cuando Jesucristo nace en nuestros corazones y en nuestra mente, estamos muy entusiasmados en trabajar por su obra. Estamos muy interesados en servirle de la mejor forma que podamos. Pero muchas veces, a través del tiempo, nos vamos durmiendo y nos vamos quedando y no vamos trabajando y haciendo la voluntad del Señor como fue el primer día en que entregamos nuestra vida a Jesucristo. Sin embargo, el apóstol Pablo, o Saulo, él jamás claudicó. Siempre él estuvo sirviendo a Dios. Ni siquiera le importaba la muerte. Él sabía que lo perseguían. Sabía que se juntaban los judíos para matarle. Pero sin embargo, él seguía predicando que Jesucristo era el Hijo de Dios. Jamás debemos olvidar, cada uno de nosotros, ese día en que nos convertimos. Ese día en que entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Esto debe estar presente como si fuera hoy día. Como si hoy día nos hubiésemos recién convertido. Debemos seguir a nuestro Señor Jesucristo de la mejor forma que podamos. No dejando que las lámparas se apaguen en nuestras vidas. Que esa luz que hemos conocido no se vaya apagando diariamente. Y para esto, como lo he dicho en muchas clases, tenemos la palabra del Señor, tenemos la oración. Hoy estamos alejados de nuestros templos, estamos alejados del templo, pero a través de las redes sociales, a través del internet, cada día tenemos un mensaje que nos alienta a seguir en santidad y creciendo cada día en nuestra vida espiritual. Versículo 23. Y como pasaron muchos días, los judíos hicieron entre sí consejo para matarle. Ya supuestamente habían pasado muchos días en que el apóstol Pablo estaba predicando el mensaje que él había recibido de Dios. El mensaje de salvación. El mensaje en que él reconocía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Tal como lo hemos reconocido nosotros. Cristo, el Hijo de Dios. Ellos dicen que hicieron consejo para matarle. Ellos pensaron en terminar con este hombre llamado Saulo. Vamos a saltarnos al versículo 24, del 23 al 24. Y vamos a leerlo, que dice lo siguiente. Mas las asechanzas de ellos fueron entendidas de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Versículo 24. Guardaban las puertas para matarle de día y de noche. Damasco dice que era una ciudad amurallada. Así que las puertas de esta muralla que tenía esta ciudad, solo era la única forma para salir y entrar de esta ciudad de Damasco. No había otra posibilidad. Solo se podía entrar y salir por las puertas de estas murallas que estaba rodeada esta ciudad de Damasco. Versículo 25, que dice lo siguiente. Y como vino a Jerusalén, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro en una espuerta. Los discípulos de noche le bajan en una canasta, dice, lo que es espuerta. Era un cesto, dice, grande que se usaba para transportar heno o hierba. Un canasto seguramente grande, muy grande, todos lo conocemos, sabemos esos canastos antiguos de mimbre que habían, seguramente algo así. Y le bajaron, dice, para que pudiera escapar. Era la única forma en que él pudiera salir de esta ciudad de Damasco y escapar
de la idea de los judíos de matarle. Con toda seguridad que nuestro Dios lo protegió en esta salida. Con toda seguridad que Dios estaba con él y con estos discípulos que lograron hacer escapar a Saulo de la ciudad de Damasco, ya que intentaban los judíos matarle. El versículo 26. Y como vino a Jerusalén, tentaba de juntarse con los discípulos, mas todos tenían miedo de él, no creyendo que era discípulo. En Jerusalén, los discípulos tenían miedo de juntarse con él, por su conocida trayectoria de perseguidor. Eso es humano, es lógico. Si yo conozco a alguien que no está haciendo lo que yo creo que es correcto, en este caso, la voluntad de Dios, en este caso, lo que pasaba con el apóstol, con Saulo, quien iba contra Dios, contra Jesucristo, contra nuestro Dios, quien iba en contra de él, sabían los demás que lo único que hacía era llevar gente al Sanedrín, llevar gente a los sacerdotes para que sean juzgados y posteriormente muertos. Seguramente estaba esta gran desconfianza en estos discípulos y tenían miedo, dice, de juntarse con él, porque él de perseguidor pasó a ser perseguido. Pero había un hombre, un discípulo llamado Bernabé. En el versículo 27 vemos esto. Versículo 27 dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y contóles cómo había visto al Señor en el camino y que le había hablado, y cómo en Damasco había hablado confiadamente en el nombre de Jesús. Versículo 27. Bernabé lo presentó, dice, a los apóstoles y les cuenta cómo Saulo había visto en el camino a Cristo, en el camino a Damasco, y cómo predicaba en Damasco, y le contaba a todos Saulo de su conversión y su reconocimiento de que Jesús era el Hijo de Dios, y a la vez disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Bernabé contó a los apóstoles el testimonio de Saulo, que su conversión era real, que su conversión estaba dirigida por nuestro Dios, que Pablo había aceptado a Cristo como su Salvador, y es por esto que anunciaba que él era el Hijo de Dios y que él había entregado su vida a Cristo. Era difícil para algunos aceptar que un hombre que quizás era muy malo ante los ojos de los hombres, porque hacía realmente algo incorrecto, era complejo y difícil, era totalmente entendible. Entonces encontramos de que dice que los griegos querían matarle. Y nuevamente Saulo escapa de Jerusalén. Una vez ya había escapado de Damasco y ahora escapa de Jerusalén. Vamos al versículo 30, que dice lo siguiente: lo cual, como los hermanos entendieron, le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Nuevamente los hermanos de Saulo, los discípulos, seguidores de Cristo, logran sacar a Saulo de Jerusalén y librarlo quizás de una muerte, no digo segura, porque el propósito de Dios era otro. Dios había escogido a este hombre para que le sirviese y para que fuese un apóstol de él en la tierra. Versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron a Cesarea. Dice que era una ciudad importante portuaria. Posteriormente le enviaron a Tarso.
se dice que Pablo desapareció del ministerio público por varios años, aunque es posible que hubiese, fundado iglesias alrededor de Siria y Cilicia. Vamos a ir a Hechos 15, versículo 23, para ver esta confirmación. Hechos 15, versículo 23. 15, versículo 23. Y que dice lo siguiente. Dice, y escribir por mano de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salvación. Entonces se dice que supuestamente en Siria y en Cilicia Pablo formó algunas iglesias. No hay ninguna seguridad de esto, pero es factible que esto haya sido así. Yo personalmente, mi forma de verlo, como era Saulo, posteriormente el apóstol, creo que jamás se hubiese quedado tranquilo. Jamás se hubiese quedado guardado en su casa. Bueno, podría ser que se hubiese quedado escribiendo algunos mensajes o algunos temas, pero según Hechos 15:23, es muy factible que él hubiese abierto y creado algunas iglesias. Pablo, convertido y posteriormente perseguido, estaba en la misma situación en la cual perseguía a los creyentes. Como él persiguió a los creyentes, hoy en ese tiempo él estaba en la misma situación en la que habían estado los seguidores de Cristo. Así como el apóstol Pablo, quizás no perseguido, pero hoy en día nos encontramos afectados por una gran pandemia, alejados de nuestros cultos, alejados de nuestros templos. Es por esto que yo les invito a ustedes en esta mañana a no desmayar y a seguir creciendo en el trabajo de su obra, buscando diferentes medios para hablar con las personas a través de las redes sociales. Quizás con nuestros amigos, con nuestras familias, y explicar lo que es el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entregar diariamente este mensaje a aquellos que aún no le conocen, haciéndole una llamada, llamándolos a reflexionar sobre lo que el mundo está viviendo, llamándolos a reflexionar que Cristo es el único que da el consuelo, el que da la paz, el que da la tranquilidad, el que nos libra de todo peligro, como lo hizo con Saulo. Saulo lo libró en 2 oportunidades de ser muerto, cuando estaba en Damasco y cuando estaba en Jerusalén. Dios hoy nos está cuidando. Nuestro Padre Celestial está protegiendo nuestras vidas y también ha dado la sanidad a aquellos que han sido afectados por este virus. Damos gracias a Dios porque en esta mañana hemos podido muy simplemente analizar la palabra del Señor con respecto a este gran hombre llamado Pablo, un gran siervo de Dios, que muchos debiéramos seguir el ejemplo de él. Es lo mínimo, pero hacer lo que el apóstol Pablo hizo. Predicar sin descansar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga en esta mañana y el próximo domingo, si Dios así lo quiere, continuaremos analizando este capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a inclinar nuestros rostros nuevamente para orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, oh Dios, de no poder estar en tu templo, para estudiar tu palabra, Señor, lo podemos hacer a través de estas redes tecnológicas, oh Dios, en las cuales podemos llegar a nuestros hermanos. Señor, pido una
bendición especial para tu palabra, Señor. Permite, Dios, de que podamos entender que tú siempre has buscado y has querido lo mejor para tus hijos. Te rogamos, Señor, que esta dificultad, Señor, que está pasando el mundo de hoy y que también están pasando tus hijos, Señor, nos permita entender que es tu voluntad y que tú, oh Dios, nos protegerás. Te damos gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que tú nos das a diario. Te damos gracias, Señor, porque podemos, Señor, la Sociedad de Caballeros, reunirnos, Señor, a través de estos medios de comunicación. Bendice a cada uno de mis hermanos que participan. También, oh Dios, te ruego, Señor, de que tú bendigas a todas las familias de nuestra iglesia, Señor. Bendice a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los más ancianitos, Señor. Te pedimos por ellos, por favor, Señor, que tú estés diariamente con ellos. Y te rogamos, Señor, que tú diariamente santifique nuestras vidas, Señor. Te agradecemos todas estas cosas sin merecer ninguna de ellas, solo por los méritos preciosos de tu Hijo Jesús. Amén.